Saludos hermanos, tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos a un repaso más de la lección en este día. Quisiéramos invitarles a que sean parte de este estudio y nos acompañen durante la meditación que vamos a tener. Invitarles a que ustedes puedan compartir este mensaje, puedan compartir a sus amigos, vecinos, y que este mensaje se expanda en toda la faz de la tierra. Agradecer a los seguidores de este canal y invitarles para que mantengan esa fe viva que nace en el corazón del hombre cuando cada mañana le busca al Señor. Vamos a comenzar este estudio, este repaso, y quisiéramos invitarles para que ustedes nos acompañen el día de hoy. Padre eterno, comenzamos un nuevo día y quisiéramos meditar en su palabra, repasando de todo lo que hemos estudiado durante la semana. Enséñenos, Señor, el propósito de la vida y que cada uno de nosotros entendamos que usted está conduciendo este ministerio y que el mensaje puede llegar a todas partes en el mundo entero. Acompáñenos, sea nuestro director en este estudio, le pedimos en súplica, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos, amigos, bienvenidos nuevamente y compartan lo que vamos a estudiar. Compartan, no se detengan ahí. Ustedes son misioneros en este sentido por las redes y quisiéramos que ahí hagan el trabajo correspondiente. Si no puedes o no tienes el tiempo de alguna manera de tocar puertas, de visitar a las familias, entonces comparte. Y al compartir te convertirás en un misionero de fe. Hermanos, el título de la semana, Abel, Enoc y Noé. 3 personajes de la historia que han sido considerados como héroes, a los cuales quisiéramos imitar, a los cuales quisiéramos llegar a ser como ellos. Eso no es imposible, pues de alguna manera es posible, si es que miramos y consideramos lo que la palabra del Señor nos menciona. Entonces, en el libro de Romanos, el capítulo 6 y el verso 23, la palabra del Señor dice lo siguiente. Libro de Romanos 6:23. Les invito a buscar sus Biblias y a considerar este texto, ¿sí? Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque la paga del pecado es muerte. Dice, mas la dádiva del Señor es vida en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nosotros nos preguntamos en esta mañana, ¿cuáles son algunas de las diferentes formas en las que el espíritu de Caín se manifiesta hoy? ¿Cuáles son algunas de las diferentes formas, dice, en las que el espíritu de Caín se manifiesta hoy en día? En otras palabras, ¿cuáles son esos rasgos que se presentan en nosotros o en el mundo entero, lo que en algún momento se presentaba en Caín? En Proverbios, el capítulo 11 y el verso 2, tenemos algo interesante que nos dice la Escritura. El libro de Proverbios, capítulo 11, y vamos a considerar el verso 2, ¿sí? Entonces, dice la palabra. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. Hermanos queridos, la soberbia y la deshonra. Cuando viene la soberbia, nosotros podemos darnos cuenta que nos incapacita de seguir el camino que siguieron estos hombres.
porque ninguno de ellos fue soberbio y ninguno de ellos deshonró a su Creador con esa actitud como la tuvo Caín. La actitud de Caín llevaba a un momento de estar en contra de Dios. La historia, los que hemos leído, conocemos cómo fue su práctica en la tierra. El testimonio dice, hermanos, en la Rivian Herald, 3 de mayo de 1874. Lo que hizo ofensiva la ofensa de Caín a Dios fue su falta de sumisión y obediencia. ¿Sí? Leíamos en la semana que él obedecía a medias. Su obediencia era a medias, no total, ¿no? Lo que le faltaba era el amor a Dios, el amor a Cristo, y no lo tenía. Entonces dice, hermanos, que su falta fue la sumisión y obediencia a las ordenanzas que él había señalado. Pensó que su propio plan, al ofrecer meramente los frutos de la tierra, era de carácter más noble y tan notable como la ofrenda de sangre de animales que demostró la dependencia en alguien más, exponiendo así su propia debilidad y pecaminosidad. Caín despreció la sangre de la expiación. Es como hoy por hoy, mis queridos hermanos. Mucha gente, al no conocer el mensaje de la salvación, cree que asistiendo a un lugar donde se considera como iglesia, ellos han justificado sus faltas y son considerados como hijos de Dios. Totalmente un error, porque nadie que tenga el nombre de alguna iglesia o asista a alguna reunión será perdonado. El catolicismo enseña que la salvación es por obras. De alguna manera Caín pensaba que la salvación era simplemente por llevar lo que a él le parecía. El hombre de alguna manera piensa esto. Yo seré considerado y salvo en la historia de este mundo venidero cuando yo haga el bien, cuando yo comparta, cuando yo ayude a los pobres. Eso considera el incrédulo que no conoce la fe y las obras. Entonces, mis queridos hermanos, el testimonio menciona lo que hizo, dice, ofensa a nuestro Creador. La ofensa de Caín fue la sumisión y la obediencia. No lo tuvo. Y por eso el proverbio nos decía cuál es lo que el hombre tiene, ¿no? ¿Cuál es el rasgo de pecaminosidad lo que el hombre tiene? Es soberbio, en no entender, cuando se lo puede explicar, cuál es el motivo el cual debemos agradar a Dios. Entonces podemos poner como respuesta la soberbia y la deshonra. ¿Cuál es ese rasgo de lo que hoy en día también presentan los hombres, así como Caín? Es la soberbia y la deshonra. No queremos llegar a ser soberbios y deshonrar a nuestro Creador. Él nos ha hecho a imagen y semejanza, pero así, la pérdida ha sido fatal cuando el hombre ha acariciado el pecado. Entonces, el libro de Mateo, capítulo 11, verso 29, dice lo siguiente. Les invito a buscar ahí sus Biblias, el capítulo 11 de Mateo y el verso 29. Entonces la palabra dice lo siguiente. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Hermanos queridos, el yugo representa la ley de los 10 mandamientos. El Señor dice que si llevamos el yugo y aprendemos a ser mansos y humildes de corazón. La palabra considera que la ley de los 10 mandamientos es el espejo
y que en la ley de los 10 mandamientos nos conduce a Cristo. No es difícil, mi yugo es fácil, ligera mi carga, y lo que nos enseña y enseña a cada uno de nosotros es a ser mansos y humildes de corazón. Caín no pudo ver la enormidad de riqueza que tiene la ley, que podría hacernos mansos y humildes de corazón, si es que nos dejamos guiar cuando nos lleva a Cristo. Eso es lo que pudo pasar en la historia, en el tiempo de Caín. Dice, hermanos, ¿cómo puedo cultivar el espíritu de Abel? ¿Cómo podríamos imitar a lo que Abel hizo? Únicamente obedeciendo la ley de Dios, únicamente siendo guiada por la ley. La ley no está abolida ni tampoco ha desaparecido. La ley sigue vigente. Y hoy por hoy necesitamos más que nunca, porque es el espejo mismo que nos hará y nos llevará a Cristo. Dice, hermanos, la reprensión del pecado despierta aún en el espíritu de odio y resistencia. Cuando los mensajeros que Dios envía para amonestar tocan la conciencia, Satanás induce a los hombres a que se justifiquen y a que busquen la simpatía de otros en su camino de pecado. Cuando, hermanos, Dios trabaja en la mente del hombre, Satanás está dispuesto a trabajar o redoblar sus esfuerzos para hacer ver que nada tiene sentido de lo que se diga y de lo que se hable en la palabra. Dice, en lugar de enmendar sus errores, despiertan la indignación contra el que les reprende, como si ese fuera la única causa de la dificultad. Desde los días del justo Abel hasta los nuestros, tal ha sido el espíritu que se ha manifestado contra quienes osaron condenar el pecado. El conflicto de los siglos, página 440. Dios presenta al mensajero para reprender los pecados del pueblo. La gente no lo toma de esta manera, más lo ve como un ataque personal y comienza a levantarse contra el mensajero. Tal es el caso que sucedió con Abel. Abel lo único que enseñaba a su hermano es a dirigirse correctamente, pero el espíritu de Satanás lo llevó a concluir su obra de Caín y fue matando a su hermano. También sucede hoy en día y sucederá en el tiempo del fin, que tendrán el mismo espíritu de Caín y aborrecerán al punto hasta de eliminar a su ser querido, a su hermano, que en algún momento pudieron considerar. Entonces, tenemos la respuesta. Dice, llevando el yugo sobre nosotros. ¿Cómo podemos cultivar el espíritu de Abel? Llevando el yugo sobre nosotros, o sea, la ley de Dios, que no es pesada y que no es complicada, debemos llevarlo sobre nosotros. En el libro de Hebreos, el capítulo 11 y el verso 5, tenemos, hermanos, algo interesante que leer en esta mañana. El libro de Hebreos, capítulo 11 y el verso 5. Dice la palabra, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Por la fe Enoc dice que fue traspuesto y no vio la muerte. Un personaje en la historia bíblica que fue llevado al cielo. Para algunas religiones no creen que fue así, pero dice la Escritura que fue llevado, que fue traspuesto para no ver la muerte. El Señor lo tiene a Enoc, podríamos decir, en su lado, en su presencia, y no conoció la muerte. Y la manera más importante de la vida es entender que la fe puede llevar a hacer este tipo de vida, de desaparecer de la tierra sin conocer la muerte. ¿Y cómo así? Pues tenemos un registro bíblico en el Apocalipsis
capítulo 7, capítulo 14, y encontramos a personajes que irán al cielo sin conocer la muerte. Dice, hermanos queridos, el testimonio: Enoc se hizo predicador de justicia para dar el mensaje de Dios a todos los que quisieran oír las palabras de amonestación. En la tierra donde Caín había tratado de huir de la presencia divina, el profeta de Dios dio a conocer las maravillosas escenas que habían pasado ante su visión. Obreros Evangélicos, página 53. Enoc se hizo, dice, predicador de justicia. Allí donde Caín había sido reprendido y donde salió de la presencia de Dios, él había testificado de la segunda venida de Cristo. Enoc es un gran personaje de la historia donde necesitamos aprender y necesitamos también contar que él ha sido para nosotros y será un ejemplo por siempre. Consideramos a Enoc como un hombre o un héroe que ha caminado durante el tiempo que ha vivido, y esos 300 años que vivió no fue en vano. Únicamente con el Señor ha podido lograr lo que logró él: desaparecer de la tierra y irse con él. Dice, hermanos, la pregunta: ¿qué características de Enoc son esenciales para nosotros? ¿Qué características, qué rasgos de su carácter para nosotros es esencial? Vamos a poner la respuesta: la fe por la cual fue traspuesto. Sí, ese es el rasgo, el pedazo de carácter que debemos tener. La fe por la cual fue traspuesto y no conoció la muerte. Sí, la respuesta: la fe por la cual fue traspuesto. Entonces, seguimos compartiendo en esta mañana este desarrollo y estamos escudriñando, estamos leyendo este maravilloso libro llamado Biblia, y estamos ahí pues con cada uno de ustedes también que nos están acompañando y están compartiendo este maravilloso mensaje, este mensaje que representa la fe de esos hombres como Abel, como Noé, como Enoc, quienes han sido considerados hombres de fe, hombres que han luchado a través de todas las dificultades y han alcanzado la victoria. Entonces, en Mateo 24, el capítulo 24 y el verso 12, la palabra del Señor dice lo siguiente: el texto dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de la mayoría se enfriará. Hermanos queridos, el mal en esta tierra cada día es peor. Lo registra la Biblia, lo que aconteció para esos tiempos. Está registrado en el deseado de todas las gentes, en la página 587. Dice: los habitantes del mundo antediluviano se apartaron de Jehová y se negaron a hacer la santa voluntad. Siguieron sus propias imaginaciones profanas e ideas pervertidas. Y a causa de su perversidad fueron destruidos, y hoy el mundo está siguiendo el mismo camino. Por eso el párrafo 39 del capítulo 24 dice: como en los días de Noé. Así será la venida de Dios. ¿Cómo eran su proceder de los antediluvianos? Completamente al mal. Eso es lo que dice la Biblia y lo registra en el capítulo 6 de Génesis. Entonces, y hoy el mundo está siguiendo el mismo camino. No ofrece señales halagüeñas de la gloria milenaria. Los transgresores de la ley de Dios están llenando la tierra de maldad. Sus apuestas, sus carreras de caballos, sus juegos, su disipación, sus prácticas concupiscentes, sus pasiones indomables, están llenando rápidamente el mundo de violencia. Entonces, ¿por qué está sucediendo
lo que vemos en esta tierra, mis hermanos, por la falta de práctica de la fe que tienen ellos. No entienden el conocimiento de la fe, no conocen lo que significa la fe, y es por eso que su actitud es como los antediluvianos. A pesar de que tenían una capacidad enorme intelectual, no pudieron discernir. Pero uno de los personajes, como Enoc, enseñó a todos ellos, en algún momento cuando desapareció, que él estaba completamente ligado a los mandamientos del Señor y su carácter era transformado en la misma imagen de nuestro Señor Jesucristo. Pero aún así, cuando ellos pudieron ver, el testimonio menciona que muchos de ellos apoyaron a la construcción del arca, pero que en algún momento su fe no estaba completamente convertida y no creyeron lo que iba a pasar. Dice la pregunta, mis hermanos, ¿cuáles son algunas de las evidencias más contundentes de que Cristo regresará pronto? El aumento de la maldad. Esa es una señal de los últimos días. El aumento de la maldad nos está indicando que el Señor Jesús viene por segunda vez. Eso es lo que indicaba en el tiempo de Noé, cuando la maldad aumentaba cada día más. Eso estaba dando como significado que el Señor vendría en su ira y destruiría el planeta Tierra. Vamos a una penúltima parte y les invitamos a buscar el libro de Génesis capítulo 7 y el verso 5. El libro de Génesis capítulo 7 y el verso 5. Ahí acompáñennos, vamos a leer el capítulo 7 del libro de Génesis y el verso 5. La palabra dice así: e hizo Noé conforme a todo lo que mandó Jehová. E hizo Noé conforme a todo lo que mandó Jehová. ¿Y qué mandó Jehová que Noé hiciera? Ustedes saben la historia. Mandó que construyera un arca y que llevara todo lo que significaba limpio, pero también la mínima parte de lo inmundo, y que entraran porque iba a llover 40 días y 40 noches. La práctica de Noé se considera como fe, porque creyó lo que iba a pasar sin ver. Hoy en día muchos no creen. ¿Por qué? Porque no ven. Y la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Dice el testimonio en Joyas, en el tomo 1, en la página 398. Dios tendrá un pueblo celoso para las buenas obras, firme en medio de las contaminaciones de esta época de degeneración. Habrá un pueblo cuyos miembros se aferrarán de tal manera a la fuerza divina que resistirán a toda tentación. Dios tendrá un pueblo celoso, dice, mis hermanos, en este tiempo, firme en medio de las contaminaciones. Así como lo fue Noé, obedeció en todo y fue contundente su fe para esa época cuando él entró y su familia se salvaron. Los demás no creyeron, a pesar de que compartían el mensaje, a pesar de que estaban con Noé, no entendieron y no se pudieron salvar. Entonces, ¿por qué la vida de Noé es un ejemplo sublime de la justicia por la fe? ¿Hizo Noé todo lo que mandó Jehová? La respuesta: hizo Noé todo lo que mandó Jehová. Por su obediencia perfecta, completa, en Jesús, él pudo salvarse y su familia. Lamentablemente la historia registra después que ellos se salvaron el pecado en su Hijo. Es por lo que el pecado no será destruido hasta que Cristo venga por segunda vez. Mis queridos hermanos, llegamos a la parte final. Estamos meditando. Sabemos que en los grupos donde nos vamos a reunir estaremos ampliando más este mensaje de la semana, y quisiéramos que ustedes también ahí mediten y puedan compartir este mensaje, que es de suma importancia. Que ver los personajes, cómo caminaron, cómo andaron, eso nos ayuda también a mejorar en nuestra vida diaria.
En el libro de Hebreos, el capítulo 12, el verso 1 y el verso 2 dice lo siguiente. Vamos a buscar ahí Hebreos para ir terminando el capítulo 12 y el verso 1 y 2. Dice la palabra: por lo tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojemos de todo peso y de pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. El texto dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Hermanos, el testimonio en Reflejemos a Jesús, página 269, dice: Cristo previó el peligro de todas estas cosas. Y justamente antes de entregar su vida por el mundo, oró a su Padre porque sus discípulos pudieran llegar a ser como uno con Cristo. Como Él era uno con el Padre, nada puede agraviar más al Espíritu de Dios que la discordia entre los que están ocupados como obreros en su viña, puesto que el mismo Espíritu que abrigan se difunde entre las iglesias. Tan semilla, una vez sembrada, es difícil de erradicar. Requiere tiempo, trabajo y angustia del alma corregir las cosas y entrar en un estado de armonía y paz. Entonces, el testimonio dice, mis queridos hermanos, que Cristo previó de todas las cosas y oró justamente para que sean uno como Él es uno con el Padre. Porque iban a enfrentar peligros, pruebas de lo que les iba a dificultar sin duda esa carrera que iban a tener. Es lo que considera el Señor para con nosotros hoy. Que vamos a tener de alguna manera pruebas, pero necesitamos considerar y mirar a Cristo y ser uno con Él, así como Él fue con el Padre. Por eso el verso dice, y mirando a Cristo, ¿no? En la cruz. Mirando a Jesús, el autor y consumador de la fe. Solo así podemos obtener victoria, si es que lo queremos en este tiempo. Hermanos queridos, ¿qué hacía de los apóstoles hombres capaces de todo? Vamos a poner la respuesta. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, era que los discípulos pudieran tener esa capacidad de práctica y trabajo en ese tiempo. Entonces, mis queridos hermanos, hemos hablado de estos personajes: Abel, Enoc y Noé. 3 personajes que llegaron a ser considerados como héroes de la fe. Nos quedamos con esa frase, héroes de la fe. Abel fue obediente a llevar lo que el Señor le había pedido. Enoc caminó con él 300 años y fue considerado pues un hombre fiel y seguro de lo que él creía, y lo llevó al Señor. Noé obedeció a todo lo que el Señor había mandado, sin ver y considerar lo que estaba pasando, hizo el arca y se salvó. Tú y yo haremos lo mismo, consideraremos lo que el Señor nos está mandando. Yo te invito a que seas parte de la historia de estos hombres de fe, y por qué no comenzar ya este momento el trabajo. Después que tú escuches este mensaje, empieza a escudriñar las Escrituras. De acuerdo a San Juan 5:39, nosotros tenemos el testimonio dentro de este libro sagrado. Y podemos verificar de lo que sucedió en la historia y ponernos en marcha para el gran trabajo que debemos realizar. Que Dios te bendiga en este día. Comparte a tus amigos, vecinos, familia. No te quedes sin hacer nada. Comienza a trabajar. Es momento de despertar, es momento de levantar la mano
y decir, heme aquí, envíame a mí. Dios te bendiga, un abrazo. Nos vemos en un próximo video.